A continuación, tenemos los PPR, que son los prerequisitos, y los PPRO, que son los prerequisitos operacionales. Y por último, tenemos los PSC, que son los puntos de control crítico. Vamos a comenzar analizando cada uno de ellos de manera detallada. Hace un momento, cuando analizábamos el criterio de aceptación, decíamos que era una especificación la cual vamos a medir o observar para dar seguimiento. Ese seguimiento se mencionaba que era a través de un PPRO, es decir, a un prerequisito operacional. Por una parte hablamos de prerequisitos y por otra parte hablamos de prerequisitos operacionales. Tendemos a veces a confundir, sin embargo, no son iguales, por eso vamos a identificar cada uno de ellos. Primero tenemos el prerequisito. Los prerequisitos son necesarios ya que dependen del segmento de la cadena alimentaria en la que opera la organización. Son, por ejemplo, términos equivalentes cuando hablamos de esos prerequisitos de buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas veterinarias, buenas prácticas de fabricación, buenas prácticas de producción, es decir, todas aquellas condiciones y actividades básicas que son necesarias a lo largo de toda la cadena para que mantengamos la inocuidad de los alimentos. Esos son los PPR o programas de prerequisitos, todas aquellas actividades básicas necesarias para mantener la inocuidad. Supongamos que si estamos hablando de un programa de buenas prácticas de higiene, por ejemplo, en esta época de pandemia de COVID, que muchas organizaciones lo identificaron y lo atacaron, ¿cuál sería una acción básica de buenas prácticas de higiene? El lavado de manos. Lavado de manos fundamental. Más que sanitizar los objetos, recordemos que el lavado frecuente de manos y el uso de cubrebocas, como menciona Oscar, son las principales barreras para evitar el contagio. El cubrebocas y el lavado de manos. ¿Por qué el cubrebocas? Oscar o alguna de ustedes, ¿por qué es importante el cubrebocas? Porque lo dijo Gatell, porque así salió en la tele, porque lo dijo Susana Distancia, o que necesitamos el fundamento para comenzar esta acción. Pues bueno, o sea, podría ser que el fundamento es que como nosotros cuando hablamos, tosemos o demás, esparcimos partículas de saliva y aire, que estas pueden estar contaminadas, en este caso de COVID. Efectivamente, eso se debe a que el medio de transmisión efectivamente, el medio de transmisión del COVID es a través de los aerosoles o las gotículas que expulsamos tanto cuando hablamos como cuando tosemos o estornudamos. Ese es el principal medio de contagio. Y como tendemos a llevarnos manos a ojos, nariz o boca, pues por eso es otro punto importante del que nos estemos lavando constantemente. Y como dice Oscar, no únicamente para virus, tenemos bacterias, tenemos hongos, tenemos esporas y tenemos una inmensa cantidad de microorganismos que pueden ser patógenos, los cuales pueden poner en riesgo tanto al trabajador como al producto. Ahora, si hablamos, por ejemplo, de una buena práctica de manufactura o las BPM, ¿cuál pudiera ser una de estas acciones? El uso del EPP. Ok. ¿Cuál sería un EPP adecuado para este contexto, además del cubrebocas? Lentes. Lentes, ok. ¿Qué otros? Si dijimos que el contagio es a través de ojos, nariz y boca y que nos lavemos constantemente las manos, ¿cuál EPP pudiera ser necesario? Pues caretas. Tenemos lentes. ¿Vale? Caretas. Además de nos falta una parte del cuerpo más abajito que está expuesta. ¿Qué podemos poner para las manos? Guante. El guante, efectivamente. Entonces, una buena práctica de manufactura y también de higiene, pues sería el uso de guante. Ya dependerá de la operación o el tipo de proceso en el que desarrollemos nuestro alimento, es que determinaremos qué guante. Si será un guante de látex, un guante de nitrilo, un guante japonés, un guante de nylon, un guante anticorte, un guante para el frío, etcétera. Hay una infinidad de gamas de guantes. Para eso es lo que vamos a hacer a continuación. Tenemos que conocer nuestra organización, conocer el contexto.
puede que sea muy redundante, pero créanme que me ha tocado personas que llevan casi 5 años en una empresa y a veces no saben ni quién es el cliente o el destinatario final de lo que hacen o cuál es la importancia de su rol en la organización o no conocen inclusive quién es el director de la empresa. Pues si tu misma gente no se conoce entre ellos, que es algo que de radio pasillo lo puedes saber, es más difícil que conozcan un procedimiento que está documentado en tal carpeta que pueden consultar. Eso es más difícil a que se sepan o más bien no sepan un chisme, por ejemplo, de radio pasillo. Entonces sí hay comunicación, pero no es efectiva, no es la que debería ser. Entonces todas esas acciones las vamos a implementar como buenas prácticas o inclusive hay quienes lo implementan como loops, lecciones de un paso o lecciones sencillas en las cuales retroalimentas, enseñas una temática y refuerzas ese posible bache de información que tenías. Bueno, a continuación tenemos los prerequisitos operacionales. El criterio, los prerequisitos operacionales o el programa de prerequisitos operacionales, que es la definición completa de PPRO, son aquellas medidas de control o la combinación de varias medidas que vamos a aplicar para prevenir o reducir un peligro significativo que está relacionado con la inocuidad, con un nivel aceptable y con un criterio de acción y medición. Es muy diferente de un prerequisito. Supongamos que el prerequisito es para atacar antes de que surja un problema. Antes de que suceda, yo voy a tratar de prevenir lo mejor posible. Es como decir, yo voy a prevenir tener un accidente de carro realizando el mantenimiento de mi auto, realizando el cambio de aceite, colocando gasolina, revisando el nivel de líquido de frenos, revisando el nivel de aire en los neumáticos. Esos son prerequisitos. Un requisito es cuando ya tengo la situación. ¿Qué voy a hacer para evitar que ese peligro se magnifique? Si, por ejemplo, ya salí a carretera y no revisé el nivel de líquido de frenos y voy por una recta sin frenos, pues eso está condenado al fracaso o a un accidente si es que no tomo acciones concretas. Ahí ya no estoy previniendo porque ya tengo la situación. Simplemente es evitar que lo catastrófico suceda. ¿Qué sería en este catastrófico? Que un producto fuera de especificaciones o de parámetros le llegue al consumidor final, porque en ese caso ya tendríamos una reclamación, una queja, ya tendremos que realizar un procedimiento o realizar un ejercicio de trazabilidad de todos los productos, todos los lotes, todas las operaciones, y eso ya es un proceso más grande. Entonces el prerequisito va a prevenir y el prerequisito operacional es cuando ya tenemos esa situación. Aún se puede mitigar, ya no la vamos a prevenir, vamos a mitigarla, pero ambos se enfocan a que esa situación no suceda, no se nos salga de control. Cuando ahorita, por ejemplo, mencionábamos lo de la cadena de frío y la leche, un prerequisito, pues bueno, tal vez pudiera ser realizar checklists periódicos o listas de verificación de arranque arranque de turno a las cámaras de frío, que mantenimiento revise constantemente el nivel de refrigerante, que realicen revisión constante a la instalación eléctrica. Todos esos son prerequisitos que van a ser buenas prácticas, por ejemplo, de mantenimiento. También existen esas buenas prácticas. Pero un prerequisito operacional es que si ya la cámara frigorífica falló, acelerar los trabajos para que se restablezca lo antes posible el funcionamiento de ese equipo o mover toda la mercancía o todo el lote que hay en su interior hacia otra cámara frigorífica o tal vez de rápido meterlo a una cámara refrigerada de un tráiler. Si tengo la infraestructura o tengo el espacio, pues simplemente es evitar que se rompa la cadena. Estoy tomando acciones operacionales, pero no puse en mayor riesgo o en mayor peligro a todo el suministro. Así es como podemos identificar
una de otra. Lo que buscamos son controles efectivos, que la medida que yo voy a tomar sea lo más efectiva y eficiente para que esto pues no se nos salga de control. ¿Y chicas y Oscar? ¿Vamos bien? Sí. Okay. Estamos hablando mucho de riesgo. ¿Qué entienden ustedes por riesgo? Por ejemplo, cuando decimos me puse en riesgo, estuve en riesgo de, esa actividad tiene mucho riesgo, esa operación implica un riesgo, pero ¿qué es lo que nos quiere decir? Como un accidente. Ok. ¿Qué otra situación se les ocurre? Vamos con ese accidente, por ejemplo. Si estamos hablando de un accidente, quiere decir que vamos a tener una consecuencia. Posiblemente, todavía no se detona. ¿Qué otro aspecto hay que considerar para que se detone un accidente? Pues que algo falle. La probabilidad que algo malo suceda, que algo distinto a lo planificado se salga de control. Entonces, cuando esos dos aspectos, tanto si tenemos una consecuencia como una probabilidad o posibilidad de que algo ocurra, estamos hablando de un riesgo. El riesgo la norma lo define como el efecto de incertidumbre, la incertidumbre como no saber, es decir, que nos vamos a desviar a un camino desconocido, o tal vez sí sea conocido, pero no lo hemos explorado en su totalidad. Entonces, tenemos el conocimiento de que está sucediendo, pero no conocemos qué es lo que puede pasar. Tenemos el riesgo de que la leche se eche a perder, porque el camino, ese es su destino final, pero no sabemos qué pueda pasar en el Inter. Tal vez en el Inter se logró restablecer la cámara frigorífica, pero ahora hay que ver cuánto va a tardar en disminuir la temperatura hasta la que estaba, y entonces ya sabremos cómo se afectó nuestro producto. Ese es el riesgo, lo desconocido, lo que no sabemos, lo que tenemos que enfrentar y para lo que vamos a estar preparados. Esa es la importancia de todos los sistemas de gestión y principalmente el de continuidad de operaciones. Entre más riesgos identifiquemos, mejor preparados vamos a estar. Hace días, por ejemplo, yo de lleno, les voy a decir, mi lleno es, o lo que me dedico 100%, son los sistemas de seguridad de salud en el trabajo. Y veía hace días un meme en Facebook donde decía que siempre debes considerar todos los riesgos que puedan